Muy buenas amigos, hermanos que nos están sintonizando en América Latina, en Europa o en cualquier otro lugar. Hoy queremos abordar este tema tan interesante, discerniendo la verdad. Y es que estamos en un momento de tanta confusión, de tanta contradicción, de tanta mentira y de tanto montaje, que a veces no sabemos quién dice la verdad, o si una información o un video o un meme es de realidad o es falso. Los medios y las redes sociales están impregnadas de meme, mentira, desinformación, manipulación, que a veces no sabemos si es cierto o es falso. Pero es por eso que hoy más que nunca, la iglesia del Señor y los cristianos tenemos que desarrollar la capacidad de discernir. O sea, el principio de saber. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. No debemos dejarnos llevar por la opinión de uno. Hay que buscar la multitud de consejos para poder alcanzar la sabiduría. Y en este momento en que vivimos una amenaza inminente, no del coronavirus, sino del derrumbe de la economía y del aumento del hambre que puede producir convulsión social, tenemos que plantearnos cómo discernir el tiempo y la sazón de los tiempos y podernos preparar para ello. En la Biblia se nos enseña que hay dones o capacidades que nos ayudan a poder entender el tiempo y la sazón de los tiempos. Discernir cuál es lo recto y cuál es lo incorrecto. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:8 se habla de los dones del Espíritu. En el 8 y el 8 al 9 y 10 se habla de los 9 dones del Espíritu. Y entre los 9 dones hay 3 importantísimos en estos tiempos de confusión. Dones para saber. Y vamos a hablar del primer don para saber. Si ustedes ven la palabra de Dios, dice que hay 3 dones. Primero, sabiduría. ¿Qué es sabiduría? El conocimiento, el poder juzgar, establecer criterios correctos. Después el de ciencia, que es el conocimiento, poder fundamentar lo que decimos en hechos reales y no en especulación. Pero viene el tercer caso, el discernimiento. Dice 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. El discernimiento es la capacidad de juzgar, de poder establecer si lo que me dicen es cierto o es falso. Y tenemos que aprender a procesar toda la información, porque mucha información mediática es desinformación y confusión, y siembra el pánico y crea el caos, y nos lleva a lo más peligroso, peor que el coronavirus, que es la convulsión social por información alarmante. Claro, hay lógica. Si la gente deja de trabajar y solo trabajan las grandes empresas o la productora de alimentos, va a haber una recesión, va a haber desempleo. Indudablemente el que no gana su pan nuestro de cada día se va a convulsionar por el hambre y nos va a llevar a una situación caótica. Pero nosotros tenemos que saber distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo que es errado y lo que es cierto. Conocer los tiempos. ¿Qué es conocer los tiempos? Bueno, primero, distinguir lo que es errado. Y segundo, estar apercibido para poder distinguir los tiempos y las situaciones que reinan. Hay 2 formas de conocer los tiempos. Una es leyendo la palabra de Dios y las profecías o escatología, que nos advierte lo que viene, como el hambre, la escasez y otra serie de factores más. Y el segundo factor que nos ayuda es estar apercibidos o preparados para lo que venga. Esto se llama hacer provisión. Recuerden el caso de José. Tuvo la sabiduría de interpretar un sueño de Faraón. Venían 7 años de vacas gordas.
¿Y qué le dijo José? En los años de vaca gorda, ahorra porque vendrán después 7 años de vacas flacas. Nosotros hemos desperdiciado muchos recursos en cosas que no alimentan. Nos preocupamos en endeudarnos con cadenas de sonido, con televisor, con muchas cosas, pero nunca pensamos en tener una provisión de comida para enfrentar la crisis, principalmente alimentos no perecederos. Es ahí cuando nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y ver una historia que me llama la atención. Una historia que no la voy a relatar toda porque no tenemos tiempo, pero en Mateo 25:7 dice que cuando las 10 vírgenes iban a recibir al esposo, 5 estaban preparadas. Y estas 5 preparadas se levantaron y arreglaron sus lámparas porque tenían el suficiente aceite para esperar a su amado. ¿Qué le pasó a las vírgenes necias? Tristemente, no tuvieron las lámparas prevenidas. No hicieron provisión para la época de escasez. Y claro, cuando venía el esposo, querían buscar el aceite a última hora. Y era de noche y no pudieron hallarlo. Eso es lo que está pasando ahora en Honduras. Gente que no se preocuparon en hacer provisión y ahora están desesperados en los supermercados buscando lo que podían haber tenido de antes, sabiendo que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Y ahora estamos convulsionados. En realidad, a los hermanos de la iglesia, no gaste demasiado. Sería bueno ayunar un poquito, ¿verdad? No solamente para que Dios haga pasar esta amenaza del coronavirus, que es como un ángel de la muerte para muchos, sino para que Dios nos fortalezca y podamos hacer rendir los alimentos para la época de crisis que va a venir. Porque si la economía norteamericana está en la debacle, con un aumento tremendo de esta epidemia, si la crisis europea está presagiando ya una recesión aguda, llegará el momento en que nosotros, como dice el refrán, cuando la economía norteamericana tiene catarro, la nuestra ya tiene tuberculosis. Y entonces tenemos que aprovechar el tiempo y prepararnos. Y es ahí donde tenemos que ir otra vez a la palabra de Dios, donde lo dice en Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Hermano, no cabe duda que ha habido tiempos malos, tiempos difíciles. No digo que los últimos tiempos, porque el mundo no se va a acabar. No. Para que se acabe el mundo tienen que ocurrir otras muchas cosas que todavía no han ocurrido. Pero ya vamos hacia eso. Por ejemplo, el control absoluto de las personas, que vamos para ahí. El eje del gobierno mundial. Y una debacle, no solamente en lo económico, sino en lo ecológico. Que eso va a venir ya. Es el paso que sigue. Entonces, si tú ves el panorama sombrío y la palabra profética nos dice que hay que estar apercibidos como las vírgenes sabias, ¿por qué no nos preparamos y comenzamos a establecer una estrategia de guerra, aunque no estamos en guerra? Pero sí lo estamos. No estamos en guerra física con hombre y con carne, pero estamos en guerra emocional, en guerra biológica, en guerra de angustia, en guerra de depresión. Y como cristianos tenemos que dar aliento y comenzar a estructurar nuestra economía en base a la realidad. Y concluyo con esto. Algunos dicen que soy un pájaro de mal agüero cuando he dicho que hay que estar preparado y tener una reserva estratégica de alimentos para 30 días. Lo dije hace tiempo. Es más, tengo un libro que se lo ofrezco gratis a todo el que me lo pida. Hacia un futuro sombrío, hacia un mundo en caos. Si tú me mandas un mensajito y me mandas tu correo electrónico, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, yo te voy a hacer llegar el libro gratis. Hacia un mundo en caos. Lo escribí hace 3 años. Y refleja la realidad que estamos viviendo. Y no porque sea divino, es porque estoy interpretando la palabra. Vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y yo creo que como cristianos tenemos que ser sabios como las vírgenes prudentes y estar apercibidos. Porque, hermanos, esto sigue. Problemas vienen. Pero cuanto más problemas vienen, más grande es nuestra esperanza. Y más grande es nuestra confianza.
en que el Señor viene pronto. Así que vamos a seguir conversando. Yo quiero ya poner punto final con una pequeña aclaración. Todo esto nos habla de la inminente venida de Cristo. Y la iglesia cristiana tiene que predicar de esta realidad. Porque al fin y al cabo, todo tiene que ocurrir. Y como cristianos, tenemos que estar preparados y apercibidos. Dios les bendiga y mañana nos veremos a esta misma hora.